La reforma pensional, uno de los proyectos bandera del gobierno de Gustavo Petro, ha estado en el ojo del huracán. Una gran cantidad de polémicas, de discusiones se ha generado alrededor de este proyecto, repito, insignia, uno de los grandes buques de la administración Petro, junto a la reforma política, que ya se hundió, a la reforma a la salud, que también está tambaleando en medio de las negociaciones con las bancadas políticas, y por supuesto la reforma pensional, que ha recibido, repito, muchas observaciones, por ejemplo, de gremios como Asofondos, que reúne a los fondos privados de pensiones, y por supuesto a muchísimos de nosotros que a esta altura estamos con la incertidumbre de qué va a pasar con el futuro de nuestras pensiones, qué va a pasar con las pensiones para los más jóvenes. Eso es una de las inquietudes que tienen hoy quienes están en plena edad productiva, pero con una incertidumbre, con un desasosiego que venía de manera estructural, pero sin lugar a dudas, esta etapa genera una mayor incertidumbre. Pues para este programa de hoy, y les recuerdo, esto es Editorial Comunera, soy Víctor Solano y estamos transmitiendo a través de la emisora La Cúpula 98.7 FM desde Socorro, y con especial llegada, alcance a los municipios cercanos, a quienes saludamos en Confines, en Curití, en San Gil, Barichara, Hato, Palmar, Galán, Palmas del Socorro, Simacota, Contratación, Chima. A todos ellos un saludo muy especial, y a cada una de las 22 veredas del municipio y los 64 barrios. Por eso hoy nos vuelve a acompañar una invitada muy especial que repite con nosotros, dada la coyuntura que se ha venido dando en el país. Ya la presenté la vez pasada, pero por supuesto contamos con una abogada socorrana, queridísima y muy conocedora de todos estos temas de seguridad social, de reforma laboral, pensional, todos estos temas, pero especialmente en el tema de pensiones es reconocida como una autoridad en el país. Estamos hablando de Dania Vanessa Navarro. Dania, bienvenida, muy buenas noches. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Me alegra como siempre estar acá hablando de lo que más nos gusta, las pensiones. Así es. Bueno, Dania, pues como quizás escuchaste en la introducción, este tema nos tiene en vilo a los colombianos. Así es. Te tuvimos como invitada hace unas pocas semanas, en donde vimos cuáles eran esas primeras preocupaciones, pero te vuelvo a invitar porque tenemos texto. Como dirían Sí, en el Vaticano, parafraseando en el Vaticano, habemos textos. habemos Entonces, texto. Claro, porque ento- antes no teníamos ni idea qué era lo que iba a pasar, solamente sabíamos que iba a haber un sistema de pilares, pero de resto no sí, teníamos ni idea de nada. Hoy sí. ya hay un texto presentado la semana pasada por el Gobierno Nacional y Congreso de la República y efectivamente, Víctor, claramente cambia todo el sistema en temas pensionales, ¿sí? Cambian los regímenes, cambia, también hablaba el presidente Petro, hablaba de tres pilares, siempre habló de tres pilares y hoy se presenta el proyecto con cuatro pilares, ¿sí? Hay un pilar solidario y era el que hablaba el presidente Petro de aquellas personas que se encontraban pues, en estado de vulnerabilidad, ¿sí? En la pobreza extrema, a quienes en campaña dijo que les iba a dar 500,000 pesos, un subsidio de 500,000 pesos. Hoy ya se habla en la reforma de ya no un subsidio de esa cuantía, sino de 223,000 pesos. Sí. También, Para entonces, mayores sí, de 65 años, ¿no? para mayores de 65 años que estén en estado de vulnerabilidad de pobreza extrema. Hayan cotizado o no semanas, o qué Hayan se dice al cotizado. respecto. Ese solidario no tienen que haber cotizado semanas en ese pilar solidario. Sí, ¿Sí?
Por el contrario, en el semicontributivo sí deben haber cotizado semanas. Ese semicontributivo se divide como en dos. En aquellos que no han cotizado más de 150 semanas, ¿sí? Y en los que sí han cotizado más de 150 semanas a 1000 semanas. Ese semicontributivo es como un mix. Todos estos, el pilar semicontributivo y el contributivo son como un mix. Entonces, en este semicontributivo, las personas no tienen que cumplir con los requisitos, ¿sí? Tienen que haber cotizado, pero lo interesante de este pilar es que, pues, lo de recalcar más bien, es que acá no se va a recibir una pensión como tal, se va a recibir es un beneficio económico, que se va a dividir en los años en que le queden de vida, ¿sí? Se le va a dar el beneficio dividido en partes iguales, ¿sí? Pero no va a ser una pensión como tal, debido a que probablemente estos beneficios sean menores al mínimo, al salario mínimo mensual legal, y pues como lo sabemos, la Constitución dice que no podrá haber una pensión que sea menor al salario mínimo legal mensual. O sea que si te entendí bien, va a haber un vacío allí en ese sentido en el que Pilar está diciendo, pero se necesita, a ver, ¿cómo lo explico? Que vamos a dar este subsidio, pero quedaría por menos del salario mínimo. Y sin Sí, claro. embargo, Ajá, sí. no se Es que puede recibir menos del salario mínimo, Eh, por eso no hablamos de que sea una mesada pensional, sino es sino un un beneficio subsidio. económico, Ya, un beneficio económico. ok. Entonces, pues está bien, ¿sí? Está bien. ¿Por qué? Porque la persona que no logró, que además, este pilar tiene un requisito, y es que son las personas que cumplan los 65 años y no logren completar las semanas, ¿sí? Porque acuérdate que antes, pues si nosotros llegábamos las mujeres a los 57 y los hombres a los 62 y no cumplíamos con las semanas, lo que había en el régimen de prima media era que si no cumplíamos con las semanas nos hacían una indemnización sustitutiva, y en el régimen de ahorro individual con solidaridad, si no cumplíamos con el capital, lo que hacían era hacernos la devolución de saldos. Acá lo que porque realmente la reforma, y esto es de destacar, está enfocada ¿a qué? A cobertura, a que más personas, ¿sí? Tengan, aunque sea un ingreso. Entonces, en ese pilar de solidaridad, solidario, pues van a ser más personas de mayores de 65 años que estén en pobreza extrema, que van a recibir un ingreso de 223.000 pesos. Este de semicontributivo, pues antes no existía y las personas se quedaban En un completamente limbo. en el aire y se quedaban en el limbo. Entonces, esto sí es importante de la reforma. Digamos, este es un punto que uno podría decir, oiga, Sí, esto es bueno. sí, ¿por qué? Porque pues están enfocándolo a cobertura, a que Sí, sea mucho mayor el número de le llega a personas más gente que el puedan beneficio. recibir. Sí, exacto, ¿sí? Y hay que pues darle un check, un chulo. Y después sigue pues el pilar Contributivo. contributivo, ¿sí? Que es en el que estamos todos aquellos que cotizamos realmente al sistema, ¿sí? Y que además, pues, acá estamos ubicados. ¿Quiénes? Los trabajadores dependientes, los independientes, los servidores públicos, todo aquel con capacidad de pago, Víctor, que haga cotizaciones, ¿sí? Sí, Y este pilar, lo importante es que está dividido en dos componentes complementarios, los llamó el gobierno. El primer componente complementario es el de prima media y el segundo componente es el componente complementario de ahorro individual. ok. ¿Por qué? Porque el gobierno plantea aquellas personas que su ingreso base de cotización sea entre 1 y 3 salarios mínimos, va a cotizar a ese componente de prima media. Y aquellas personas que coticen sobre 3 salarios mínimos cotizarán ese excedente
al de ahorro individual. Al ¿Sí? privado. Entonces, ojo, las personas que están hoy en Colpensiones, ¿sí? Van a cotizar sus 3 primeros salarios, del 1 a 3 salarios van a cotizar, van a seguirlo cotizando a Colpensiones. Si la persona que está hoy en Colpensiones cotiza por más de 3 salarios, ese Excedente excedente irá a un fondo privado privado. de pensiones. Que ¿Sí? lo puede elegir el usuario. Claro, claro, pero eso es muy importante tenerlo Sí. muy en cuenta. Y las personas que hoy están en un fondo de ahorro individual tendrán que cotizar sus 3 primeros salarios en Colpensiones, sí o sí, y el resto, el excedente, en el fondo que venía cotizando. ¿Mm? Ok. Entonces, ¿sí ves? Es un mix. Sí, sí. ¿Qué otra particularidad hay que destacar en este pilar? Pues que la mesada pensional va a ser una única mesada pensional. No es que te dé una mesada pensional con pensiones y otra mesada pensional el fondo de ahorro individual. Será una única, reconocida y pagada por Colpensiones. Pero ¿qué pasa? Que la primera mesada que va a ser computada como se computa actualmente, ¿sí? Que se llama de reparto, ¿sí? Ese cómputo de reparto que se hace, que es los muy sonados promedios de los 10 últimos años, a la cual se le hace se le aplica una tasa de reemplazo y la ley establece que esa tasa de reemplazo es entre el 65% y el 80% de ese promedio del ingreso base de liquidación, ¿sí? Entonces, ese cálculo se sumará con el cálculo que saque el fondo de ahorro individual con ese excedente que tiene, y pues los cálculos son los cálculos actuariales que hace el fondo dependiendo de la edad que te queda, de la proyección de la edad que te queda de vida y del nivel del riesgo. Esos dos cálculos se unen y sale una sola mesada pensional. Repito, pagada y reconocida por Colpensiones, ¿sí? Entonces ya no vamos Sí. a pedir la mesada a Colpensiones y por el otro lado al Fondo de Ahorro Individual, no. Bueno, si llegara a aprobarse la Sí, reforma, sí, sí. sino solamente lo haremos ante Colpensiones y ellos cruzarán cuentas. Ok. Pero Otro, el, o- pero perdóname, Dania, Víctor, bueno, sigue, dime. sigue. No, cuéntame. Sí, no, el usuario que ya llega a recibir su pensión, vamos a suponer el escenario de que se aprueba la reforma pensional Ajá. y llegó el día en que se jubila, por fin, su día soñado. Ujú. Ese promedio hoy vamos o él va a saber, esa persona, que va a ser también de todos modos entre el 65 y el 80% Sí, de lo que se sigue. estaba ganando. Eso continúa. Sí, eso continúa tal cual que es el sistema de reparto que Sí, hoy de prima media, sí, conocemos de prima media, tal sí. cual. Eso no ¿Y cambió en lo quién le absoluto. y al final, de todos modos, aunque porque si esta persona, gana más de 3 salarios mínimos, entonces los 3 primeros van a cotizarse con Colpensiones, y los excedentes, que pueden ser desde 1,000 pesos hasta otros 10 salarios o Ajá, más, sí, o más, hasta 25 salarios, hasta sigue igual. 25. Sí, ¿Quién de todos modos es el responsable? ¿Quién le va a dar la cara como institución al pensionado? Colpensiones da la cara. Colpensiones. Sí, Okey. sí, por eso te digo que Colpensiones y el fondo cruzan sus cuentas, pero quien da la cara y reconoce la pensión y la paga va a ser Colpensiones. Okey. ¿Sí? Esto, el, y esto ha sido muy sonado en qué sentido, Víctor, que pues el presidente Petro, el gobierno, siempre le ha apuntado mucho al tema de las altas pensiones y que se van a acabar las altas pensiones subsidiadas por el Estado, ¿sí? Pero pues no es menos cierto que este pilar contributivo también le va a pegar duro a las pensiones medianas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú
en el ejemplo, yo cotizo sobre un ingreso base de cotización de 6 salarios, ¿sí? Sí, Entonces, mis 3 primeros van a ser Colpensiones. van a ser colpensiones, me van a hacer el cálculo, ¿sí? Por Sí, esos 3 salarios. Entonces, yéndonos bien, yo cumpliendo con las 1.300 semanas, puedo estar en una tasa de reemplazo, digamos, si me va muy bien, una tasa de reemplazo efectivamente del del 80%, es 80. decir, el tope, ¿sí? Sí, Para yo poder tener, o sea, si yo llego al 80% de la tasa de reemplazo y me hacen los cálculos con los 3 salarios, la máxima pensión que yo voy a poder tener, perdón, la máxima mesada que yo voy a poder tener del régimen de prima media, de ese componente de régimen de prima media, será 2.400.000. Y los otros 3 me los computan de acuerdo a los cálculos actuariales que me haga a mí el fondo. Es decir, que si yo tuve un IBL de 6 salarios mínimos, pues muy probablemente mi pensión no vaya a ser más de 3.500.000. No va a ser más, no, pensaría que no va a ser más entre de 3 y 3 3 millones. 500, yéndome muy bien, Sí, ¿sí? porque eso es si se logró que la tasa de Claro, reemplazo quede en el tope del 80. que me quede en el tope del 80. Entonces, si me queda en el tope en el tope de 80, yo máximo voy a recibir de ese componente de prima media 2.400.000. Y Sí, para nadie es un secreto, Víctor, que las mesadas en los fondos privados son bajas. Y sí, más aún si los ahorros solamente son los excedentes de los 3 primeros salarios mínimos. sí, Entonces, sí. ya no van a haber pensiones, Mega pensiones. mega pensiones, pero Sí, tampoco van a haber buenas pensiones, ¿sí? sí, En sí, eso sí. sí tenemos que ser claros. Que sí, que la reforma es solidaria, que la reforma está dirigida a cobertura, a solidaridad, sí, pero en la dimensión personal nos va a pegar muy duro. Nos va a Sí, pegar muy duro a aquellas personas que puedan ganar entre 5 y 15 o 5 y 10 salarios. sí. Les pega duro. ¿Sí? Ellos son los que van a sentir Claro, ese, especialmente el remesón. El que gana entre 1 y 3 está perfecto. ¿Sí? sí, No va a cambiar, no va a cambiar. Pero el que gana más de 3, sí. Además, que otro, digamos, tópico importante de esta reforma, y cuando te hablo de solidaridad, es que se está metiendo en la reforma como todos esos impuestos que no se pudieron meter en la tributaria, las grandes pensiones, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta que en la reforma se establece que el ingreso, que el monto de la cotización va a seguir siendo el 16%, ¿sí? El 16% para los dependientes, el 75% de ese 16% se hace cargo el empleador y el 25% se hace cargo pues el trabajador. Pero ojo, de ese 16% hay que tener en cuenta que para aquellas personas que ganen más de 4 salarios mínimos, el 2% de ese 16% va para el fondo de solidaridad, que sí, ahorita te cuento qué es ese fondo. Va para sí, un fondo de solidaridad, ¿sí? Entre 10 y 20 salarios va subiendo. Espérate, acá lo anoté. sí, Perdóname, entre 4 y 16 salarios, te, el 2% va para el fondo de solidaridad. Y desde el 16 empieza a subir de 0,2. ¿Sí? Entonces, de 16 a 17 salarios, te toca además de ese 2% el 0,2. De mm, 17 a 18, el 0,4. Del 18 al 19, el 0,6. Del 19 al 20, el 0,8. Y
mayores a 20 salarios tendrán el 1%, o sea, los dos más el 1, ¿sí? Entonces, 3. aquellas personas que tienen el ingreso base de cotización por 20 salarios Sí. tendrán de ese 16%, el 3% no irá a su ahorro, sino el 3% irá a A ese ese fondo fondo de de solidaridad. solidaridad. Eso en cuanto a ingreso. Para las personas que están pensionadas, es decir, que ya reciben Sí. mesadas del 10 si tienen de 10 a 20 salarios mínimos como mesada, va el 2% para el fondo de, de solidaridad, pero a las cuentas de subsistencia, ¿sí? Ya. Y las personas que ganen mesadas entre mayores a 20, es decir, entre 20 y 25, tendrán que aportar el 3% de su mesada a ese fondo de solidaridad, subcuenta de subsistencia. De los que Entonces, hoy ya están recibiendo de su los que mesada. hoy ya están pensionados. Entonces ahí es el impuesto que no pudieron meter en la tributaria a las grandes mesadas Sí. pensionadas, pues lo están Lo están metiendo acá, cobrando acá. lo están cobrando acá. Entonces, ojo, ¿cuál es ese fondo que se creó, Víctor? El fondo de solidaridad que se creó es para, y el gobierno cómo lo tiene concebido, es ese fondo que se crea con esos excedentes, pues esa plata que va a empezar a llegar, supuestamente no se va a poder tocar, ¿sí? Y en el evento en que haya un déficit como el que hoy hay, que sea mayor al 1.2 del PIB, se podrá coger como de esos ahorros, ¿sí? Para poder, pagar esos subsidios que da el gobierno a el régimen semicontributivo y al contributivo. Porque es que las personas creen y tenemos pues como esa concepción de que los únicos que el Estado solamente subsidia las altas pensiones. No, el Estado subsidia en el régimen de prima media del salario mínimo hasta el que recibe una mesada de 25 salarios mínimos. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que es tan importante tener en cuenta que en esta reforma el Estado, si bien es cierto, no va a pagar entonces mesadas altísimas, pero sí va a pagar subsidios de las personas que ganen de 1 a 3 salarios mínimos. Y eso estamos hablando, Víctor, que es más del 85% de la población Claro. colombiana que cotiza. ¿Sí? Claro. Entonces, sí, se va a quitar una carga por un lado, pero pues se la está sumando a la multiplicación exponencial de los subsidios de 1 a 3, cuando obliga a venir a toda la gente de los fondos privados a cotizar a Colpensiones. ¿Sí? Sí. Entonces, Dania, sí, es pero súper entonces, complejo todo sí, esto. muy complejo. ¿Es correcto decir que una persona que hoy reciba ya pensionada, si se aprueba la reforma, siempre hablando, siempre estamos en el Sí, escenario de si se llega a aprobar? sí se aprobar. Si se llega a aprobar la reforma, una persona que hoy ya pensionada recibe su mesada, la tiene por más de 3 salarios mínimos, ¿va a recibir menos entonces? No, los que tienen mesadas mayores de 10 a 20 Ah, salarios. este es de 10. De 10, sí, a Ok, partir de 10, que era lo que decía la reforma tributaria. Entonces, de 10 a 20 se les va a descontar el 2% y las ok, mayores a 20 se les descontará el 3%. sí. ¿Sí? Entonces Los sí, que una, tienen una mesadas persona, menores, no. ok, Cuando hablo del descuento de las mesadas menores, es decir, de 4 a 20, ese se descuenta, pero no en mesadas, sino acá, perdón, despidiéndome de tranquila. mí. Sí. Bueno, entonces, cuando te hablo de que las De personas 4, van a tener un sí, impacto, es aquellas que tienen unos ingresos base de cotización de 4 a
25 salarios mínimos. A ellos sí se les va a ver impactada su mesada. ¿Por qué? Porque es que le están descontando puntos en su cotización. Es decir, no están ahorrando el 16% total. Bueno, claro que ese 16 van unos porcentajes a administración sí, pero ese porcentaje de administración jamás suma más del 3%. ¿Sí? Pero entonces, además del 3% de la administración y todos como los ítems que hay entre entre ese 3%, van a ir sí o sí 2 puntos, ¿sí? De 4 salarios a 10 salarios van a ir 2 puntos. Y de 4 a 16 salarios se le descontarán 2 puntos. Y de 16 a 20 va de 0,2 según de 16 a 17, el 0,2, de 18, de 17 a 18, 0,4, del va 18 al aumentando 19, 0,2 o 0,4, hasta sumar un punto. Un punto más. Entonces, si yo gano 20 salarios, si mi ingreso base de cotización son 20 salarios, me van a descontar 3% de esa cotización que yo hago. Sí, que no va para mi ahorro, no va para mi pensión en ahorro, ningún momento. Va para el fondo de solidaridad. Correcto. Una persona, Dania, que que seguramente está pensando, voy a tener, o estaba pensando hasta hace unos meses, voy a tener una muy buena pensión porque estoy alrededor de los 20 salarios mínimos. Esa persona, el cálculo de todos modos se le va a hacer sobre los 3 primeros salarios más los cálculos actuariales con los fondos privados. Sí. La persona, acá también es muy importante tener en cuenta algo, Víctor, y es el tema de régimen de transición. ¿Qué dice el proyecto? Que las personas que hoy tengan, o a la entrada en vigencia de la ley, tengan 1.000 semanas cotizadas, entrarán a régimen de transición, es decir, que esta ley no se les aplicará, ¿sí? Entonces, si yo hoy tuviera 1.000 semanas y estoy en Colpensiones, no tengo lío. A mí me van a seguir haciendo los cálculos y si tengo además ingreso base de cotización de 10 salarios mínimos legales, pues me van a hacer por sistema de reparto, me van a hacer mis cálculos con mis 10 salarios mínimos. Sí, igual, bueno, claramente según el ingreso base de liquidación, pero bueno, hablemos así en números cerrados. Van a ser mis 10. En cambio, de ahora en adelante no va a ser así, va a ser solamente los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿No? Sí. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, si estoy con 800 semanas y estaba en Colpensiones y estaba tratando de cotizar alto mis 10 últimos años para poder tener una buena pensión, váyase olvidando eso. Ya, esa táctica que pudo haber hecho para los últimos 10 años ya no le va a funcionar. Sí, que uno dice, voy a hacer el sacrificio, voy a cotizar alto mis 10 últimos años, la voy a dar toda. Pues no, pues no va a ser tan llamativo estar en Colpensiones y hacer como todo ese sacrificio. Dania, una persona que venía cotizando en Colpensiones, no estaba en fondos privados, estaba en Colpensiones y con unos buenos ingresos por encima de los 3 salarios, ponle que sean 5 o que sean 10 salarios mínimos. Estaría obligada a, de todos modos, los excedentes pasarlos a fondos privados o todo tiene que ser en Colpensiones. No, hoy te lo dije al principio, pero es importante reafirmar. Sí, estamos así, recapitulando. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta porque es que ayer oí a una persona que me decía, ay, pero ¿cómo así? Yo pensé que no era obligatorio. Yo pensé que uno escogía. No, que uno escogía si me quedaba en Colpensiones y el resto lo llevaba al fondo privado. No,
Esto es obligatorio. A usted le cogen su platica. Lo que pasa es que, por ejemplo, estamos tú y yo en Colpensiones. Sí. Ganando, sí, cotizando sobre un ingreso base de liquidación de 5 salarios, ¿sí? Sí. Entonces, hoy en día estamos hablando. Entonces, 3 voy a seguirlos cotizando en Colpensiones. Y lo que yo traía del excedente, me lo dejan como un bono, ¿sí? Sí. Que ese bono va a ir para el fondo de ahorro individual. Va a ser como un bono. ¿Mm? Ok. Y como los bonos pensionales de los que se habla, que cuando hubo la transición de ley 100, pues hoy va a ser igual. Si yo tengo el excedente de los 3 salarios, va a ser un bono que va al ahorro individual, ¿sí? Claro. Y otra cosa también para tener en cuenta es que, y acá pienso que el gobierno sí se cuidó, porque como el tema que decían que se iban a robar el ahorro de los Sí, sí, sí. colombianos, sí, sí, todo este tema. Esa narrativa Sí, esta narrativa. conspirativa. Sí, sí. Acá yo pienso que uno puede, pues tiene que ser objetivo. Yo creo Sí. que acá el gobierno sí se curó en salud y que dijo en un artículo del... Espérame un segundo que acá hay un ruidito. Tranquila. Entonces, para Sí. que sigue bajando. No hay problema. Estamos para las personas que nos están oyendo en Editorial Comunera con nuestra invitada, la abogada Dania Vanessa Navarro, aquí en la cúpula 98.7. Continúa, Dania. Bueno, ahora sí, perdón. Tranquila. Entonces, ¿qué dice un artículo? Dice que los ingresos de las personas, ese ahorro individual de las personas que hoy están cotizando a un fondo privado de pensiones, se quedarán en el fondo, en el fondo privado. Okay. Lo seguirá manejando el fondo privado hasta que la persona se pensione, ¿sí? Entonces esto sí es importante tenerlo en cuenta, Claro. que ese miedo ¿en dónde, en dónde queda el miedo en esta reforma, Víctor? Ya no en eso de que es que me Los van a 300 billones de expropiar, pesos sí, se sí, los va a sí, coger el Estado, eso ya no. claro, pero el miedo se Traslada. traslada, llamémoslo así, en la platica que va a quedar en esos fondos de solidaridad. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, el gobierno dice que el manejo lo reglamentará el gobierno nacional. Es decir, que toca blindar muy bien estos fondos, ¿sí? Sea entonces que se tramite no como ordinaria esta ley, sino como estatutaria, o hay que ponerle mucho blindaje a esto, porque en una calamidad, en una pandemia, el gobierno entonces por algún estado, pues De una excepción. emergencia o llevarlo a estado de excepción, Sí. ¿sí? ¿Sí? Llevar este tema de que única y exclusivamente se pueden tocar la plata de estos fondos por un estado de excepción, ¿sí? Por medio de un estado de excepción. Es muy ¿Por qué? peligroso eso. Porque es muy peligroso, claramente. Ahí es donde está el peligro de Sí, esta reforma. Se me hace a mí. ¿Mm? sí, 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 por ¿Mm? supuesto. Porque sí, ese miedo de que entonces se iban toda la plata, no, la plata de hoy los ahorradores de los fondos privados se van a quedar en esos fondos. Perfecto. Ujú. Para los usuarios, no para los fondos. Exacto, Sí, es claro, un para los ahorro de usuarios. individual. Claro, y van a seguir teniendo rendimientos hasta el día que cumplan con las semanas y con las semanas y la edad. Sí, ¿Mm? sí, sí. ¿Sí? Dania, hoy hay un cálculo alrededor de cuántos años una persona después de jubilarse más o menos versus esperanza de vida. Es decir, que va a estar recibiendo su pensión
15 años, Mm. 20, 25 años. ¿Tienes esa cifra? Si no, no hay problema, pero No, generalmente los cálculos se hacen con 30 años más, 30. ¿sí? Ajá. Sí, con 30 años más, con la expectativa de De que vida de uno se 10 pensiona años y más. probablemente va a estar otros 30 Va a años estar otros 30 vivo. años Ujú, recibiendo la mesada pensional. ¿Mm? recibiendo la pensión. Sí, Em, Dania, nos hablabas al principio en la introducción de que lo que sabíamos del proyecto de reforma era que estaba fundado en 3 pilares y ahora aparece el texto con 4 pilares. sí, sí. Hablemos del cuarto pilar Ah, que sí. tengo Que entendido no. es el que tiene que ver con el ahorro individual voluntario. Sí, sí, el ahorro individual voluntario, ese sigue siendo y manejándose igual a como se maneja hoy en día. Sí, 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 yo quiero ahorrar, pero y que lo podía hacer en un fondo privado, sí, no lo podía hacer en en Colpensiones. Colpensiones. ¿Sí? Entonces hoy se va a manejar igual. El ahorro voluntario, pues, ¿y a qué le apunta? ¿A qué le apunta, pues, el proyecto? A que las personas con ingresos altos hagan ahorros voluntarios, ¿sí? Sí, Y claro. ya no tengan subsidios del Estado, sino que pues ahorren para su pensión. Pues podría Pues, hacerlo cualquier persona, sino que difícilmente una persona con pues, ahorros bajitos va a poder, no, además de todo esto, pues sacar, antes le sí, alcance para poder hacer para su poder pagar los cotización aportes. obligatoria, ¿sí? Claro, del Que pues obligatorio. allá, y ese es uno de los problemas del sistema, que las personas no cotizan, porque como yo te contaba la otra vez, 1 de cada 4 colombianos se pensiona y Sí, 1 de cada 3 cotiza pensión. sí. Entonces, pues, queda muy Ya hay difícil un desbalance. que las personas, además de cotizar, coticen ahorros voluntarios. Pues Sí, va a ser imposible, sí, ¿sí? sí, sí. Por eso digo que en la dimensión personal le va a pegar muy duro porque ya las personas no van a tener, pues, pensiones subsidiadas, ¿sí? Por Sí, el Estado, sino hasta los 3 salarios mínimos. sí. Hay otro aspecto, Dania, que es el que tiene que ver con la edad de los colombianos. Es decir, cuando esto se calcula, el sistema pensional, la expectativa de vida de la ciudadanía o de la sociedad era una muy distinta a la que tiene hoy. Ajá. Y adicionalmente también la decrecimiento demográfico. Sí, el crecimiento demográfico. Sí, Ajá, eso tiene un impacto también claro, claro. en la Y ese, reforma. claro, y ese es el principal miedo, ¿sí? De este tema de pilares y por eso pues algunos expertos dicen que este sistema de pilares nunca cierra, Sí, ¿sí? No le alcanzan a cerrar las cuentas y por eso en otros países pues no se está como estuvo muy de moda hace muchos sí, años, pero pues se dieron cuenta que por el tema de crecimiento demográfico, pues se estaban pensionando más que los que cotizaban. claro, Entonces, pues nunca cierra el círculo y pues entonces empiezan los déficits financieros y fiscales de los gobiernos. claro. Entonces, por eso precisamente no dan las cuentas. Y No dan las cuentas. es el miedo del que aspira a pensionarse, por decir algo, en 10 años. Su miedo es, pero ¿y en 10 años, cuando yo esté ya a punto, estará gente cotizando? Pues no tanto en 10 Víctor, pero pues sí, por ejemplo, nuestros hijos, ¿sí? Sí, Sí, yo sí le calculo unos 30 40 años que no nos van a dar las cuentas. ya, Y pues todo este montón de gente que está pasando del fondo, de los fondos privados a Colpensiones, que son muchísimas personas, pues pues el impacto va a ser inmenso. Si hoy tenemos impacto con las poquitas personas que están en Colpensiones, que no hay suficientes personas cotizando, imagínate cuando se vengan todas las personas del fondo a recibir subsidios del Estado por 3 salarios. Va a sí, ser ¿no? una locura. Sí, Y otro tema acá importante, Víctor, a tener en cuenta es que
es el tema de la transición, ¿sí? Sí, Y ese régimen de transición pienso que solamente lo están dejando en semanas, ¿sí? Pero pues es que hay personas muy jóvenes que tienen ya 1000 semanas, hay personas de 40 y pico de años que ya tienen 1000 semanas. sí, Entonces también como se está también abriendo el boquete muy, muy amplio, pues desde pues personas que tienen 40 y pico de años y que se les va a dar un beneficio y les falta 20 años para pensionarse, ¿sí? claro. Entonces pienso que es muy grande. Hay otro tema que toca la reforma, Víctor, y que pienso que es importante tener en cuenta, y es el Sí. tema de traslados de régimen, Ah, ¿sí? sí, muy Eh, importante. sí, el proyecto autoriza a las personas que dentro de los 2 años siguientes a pues a la aprobación de la ley, las personas podrán trasladarse de régimen, así estén dentro de los 10 años antes de pensionarse. Hoy en día está prohibido trasladarse de fondo si yo ya he superado los 10 años para pensionarme. Es decir, que si yo como mujer tengo 40, cumplí 47 años, no me puedo trasladar del Fondo de Ahorro Individual con Solidaridad al de prima media. Tiene que ser por medio de una demanda, ¿sí? Que una demanda de nulidad de traslado. Igual los hombres. Entonces, la reforma lo está autorizando. ¿Por qué? Porque la reforma quiere que cada uno esté en su pilar correspondiente, ¿sí? Sí, Entonces lo autoriza y además que es una realidad que el Estado está gastando cuantiosas sumas de dinero defendiéndose en esos procesos, pues me además. acuerdo cuando yo fui, cuando ejercía la defensa judicial de Colpensiones, que tenía más de 6.000 procesos, pues de esos 6.000 procesos, 4.500 eran demandas de nulidad de traslado. Y pues Mm, yo, o sea, habían 10 firmas más que podíamos completar 900.000 procesos, o sea, el increíbles. 60% de las demandas son de nulidad de traslado, Sí, ¿sí? sí. Entonces, claramente, pues el Estado quiere, me imagino que ahorrarse esa platita. Sí. Dania, con respecto a un tema de género, ¿cómo están las mujeres actualmente? ¿Qué va a pasar con las mujeres si se llega a aprobar la reforma pensional? Yo ¿Hay creo que eso es cambios? de lo poco que me gusta de esta reforma. Ok, ¿Por qué? Porque por fin, sí, por fin pensaron en las mujeres. Yo hablaba contigo el otro día que era una injusticia que nosotras, además de pensionarnos con las mismas semanas de los hombres, nos teníamos que pensionar antes, que nos era muy difícil llegar a cumplir las 1.300 semanas en 57 años y que además nosotras éramos los que teníamos hijos y que muchas veces nos tocaba dejar de cotizar porque nos tocaba estar en nuestra casa o nos tocaba o queríamos quedarnos en la casa cuidando de nuestros chiquitos los primeros años de vida. Entonces acá la reforma sí dice que por cada hijo se nos van a descontar 50 semanas, pero lo máximo que nos van a descontar son 150 semanas, es decir, por 3 hijos. Yo, por ejemplo, tengo 2 hijos. Si no llego a completar las 1.300 semanas, me descuentan 100. Entonces, yo solamente tendría que llegar a 1.200 1200. semanas. Sí. Eso me parece maravilloso, de verdad. Creo que no lo Ok. merece. Sí, Sí. sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay otro beneficio Sí, y es el beneficio de pensión anticipada. Ese ok. beneficio de pensión anticipada dice que si lograste cumplir con 1.000 semanas, ¿sí? Pero no llegaste a las 1.300, puedes tener una pensión anticipada y te hacen el mismo cálculo que hacen hoy en día, pero con el promedio de las semanas que tienen, y lo que hacen es que te empiezan como a descontar lo que te falte para las 1.300. Sí, si yo
si yo llegué a las 1.200, yo en el régimen de, o sea, en el régimen de prima media o con la ley 100, no tenía en Colpensiones la mínima posibilidad de pensionarme. Acá hablan de una pensión anticipada que pues me parece pues un dato como, y lo encasilla además en ese capítulo de beneficios, ¿sí? Sí. También está encasillado la pensión familiar, pero la verdad yo la leí y para mí me sigue siendo igual a la que trae la ley 100, que me parece además eh, un absurdo, o sea, porque supuestamente es un beneficio, ¿no? Sí. Yo no sé si las personas sepan que actualmente en Colombia, si una pareja de esposos o pues quienes estén viviendo en unión marital, de hecho, Sí. no llegan a cumplir con la edad, perdón, con las semanas para pensionarse, entonces pueden sumar, ¿sí? Sumar semanas para llegar a completar pues las semanas requeridas. Eso Y hoy. eso hoy, ¿sí? Sí. Y tienen derecho a un salario de pensión. Pero cuando tú vas a ver los requisitos, pues son imposibles. Porque tienen que haber a los 45 años de edad, tienen que haber cotizado si no estoy mal, bueno, el 40% de lo que debieron haber cotizado en su vida. Tienen además que ser subsidio 1 y 2. Pero si tú estás en subsidio 1 y 2, pues muy probablemente no tienes esas semanas cotizadas. O sea, Sí. de verdad que uno dice, o sea, se inventan unos beneficios y ponen unos requisitos imposibles Como para que de no puedan cumplir. recibir esos Sí, beneficios. sí, pues no, entonces no, ni la Ni los nombren, anuncien. sí, ni los anuncien, sí, sí, es una tontería. Sí. Dania, ¿hay diferencias con respecto a los trabajadores en el contexto urbano y los trabajadores del campo? Bueno, sí, ese es otro check se le puede hacer a la reforma, y es que se establece la propuesta que se va a poder cotizar por días o por semanas, lo cual no pasaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tenía contratado una empleada por días, pues Sí. era un camello porque nos teníamos que unir todas las señoras que las teníamos contratadas para poder hacer una sola cotización. Eso era un camello. Igual Sí. que para el tema de los trabajadores de las fincas que tenían Sí. jornales, aunque sea de 15 días, eso se volvía complicadísimo. Muy difícil de Hoy en manejar. día, hoy en día, y pues sí, pues es una realidad y pienso que el gobierno nacional no la dejó por fuera. ¿Sí? No la Sí. dejó por fuera y pues hay que hacerle un cheque. O sea, ahí hay Eh, un punto que uno podría pensar, sí, esto tiene positivo. sí, total. Ah, Sí, ok. se tuvo. Fue importante porque y creo que lo tocamos la vez pasada, era Sí, una realidad, pero pues obviamente pues esas fueron las realidades que me imagino que el gobierno pues aterrizó, ¿no? Pero pues se le olvidó algo y pienso que la reforma pensional con la laboral están truncadas, ¿sí? sí. ¿Por qué? Porque para los que han oído el tema de la reforma laboral, le está poniendo tan excesivos pues Cargas derechos, para ¿sí? los empleadores. y cargas para los empleadores, que yo soy también como del team que dice que va a haber más informalidad en Colombia, Sí. ¿sí? Si se Con esta complica reforma. formalizar a los empleados, Sí, se termina sí, estimulando claro, la es que sí, es informalidad. una regla de tres, ¿sí? Sí, Entonces, y pues si hay más informalidad, pues va a haber menos cotizaciones. Y claro. esta reforma pensional está dirigida a que haya mayor cobertura porque y mayor solidaridad porque van a haber más personas cotizando, ¿sí? Entonces, si más personas cotizan, pues hay más solidaridad, pero pues eso no va a ser match, porque pues si por el otro lado le están exigiendo más cargas al empleador, pues va a haber mayor informalidad y esto va a impactar sí o sí acá en la cotización. Entonces pienso que las dos están en contra.
Dania, otra forma de interpretar, dime tú si eso es correcto o no, el proyecto de reforma busca beneficiar a los más pobres, pero Sí, termina generándole un impacto muy fuerte a la clase media, que es un segmento muy importante, un porcentaje muy eh, alto de la sociedad y por supuesto, claro, impacta sí, a los más sí, ricos. ¿Es correcto? sí. No, total, total. Esto y es el tema del principio de solidaridad. O sea, Sí, las personas que ganen, tengan mayores ingresos, van a tener que soportar los subsidios de las personas menos favorecidas. sí, de Sí. acuerdo. Ujú. Sí, pero sí, preocupa, digamos, a mí me Pero preocupa más allá ese de que eso segmento de esté la mal, clase media. sí, más allá de que eso esté mal, lo que me preocupa es cómo vamos a blindar, o sea, si eso se da, ok, sí, pues los de mayores ingresos, bueno, es Sí, loable, suena sí, lógico. es loable, es ganas y pierdes, Sí, pero hay que blindar esos fondos, porque entonces viene el gobierno en cualquier emergencia y saca la platica y chao. Entonces, sí, eso sí hay que blindarlo muy bien. Pero sí, sí, no sé si tan loable sea por eso pase en el Congreso de la República, no sé, no creo. sí. Eso, y casi que es uno de los temas finales de esta conversación. Hoy, para quienes se están conectando a esta hora, estamos con Dania Vanessa Navarro, abogada, socorrana, experta en estos temas de seguridad social y de pensiones. Dania, ¿cómo ves que se pueda dar el tránsito justamente de este proyecto de reforma, como se van viendo las cargas, como se van viendo las tensiones, las presiones de la sociedad civil, de los gremios, de los empleadores? Ujú, Porque bien lo decías ahora, esto tiene una correlación con la reforma laboral muy ujú. grande. ¿Crees que se va a aprobar la reforma? Pues yo no le auguro mayores éxitos. Primero, pues por todo este tema político que se está generando, pues Sí, que hay este ambiente que ha generado el presidente con ese choque con el Congreso. sí, Se están cayendo las otras reformas y esta tiene tópicos que tocan fibras a la gran mayoría de la población. Entonces, si bien es cierto, es muy loable el tema de la solidaridad, sí, pero pienso que cuando las personas que están en ese rango de la clase media, que vayan a ver afectada también su pensión, pienso que va a empezar a despertar la gente, porque es que acá la reforma solamente se ha oído respecto a que los ricos van a subsidiar a los más sí. pobres, entonces, pues como la mayoría de la sociedad pues estamos en la clase media, pues decimos, no, pues sí es justo, Sí, ¿sí? nos Pues cuando a parece, uno le dicen que es suena que muy justo. claro, pues cuando uno le dicen que es que la persona que recibe 25 millones de pesos va a tener que poner el 3% de la persona que está en la pobreza extrema, pues uno dice, pues sí, me parece justo, Sí, pero claro, pues es que no es solamente a los más ricos, esto va a impactar a todas las personas que coticen en el contributivo. sí, sí, sí. ¿Mm? De alguna manera también uno podría interpretar, oiga, pero si vamos a hablar de justicia, ha habido unas personas que han venido cotizando con todo el juicio, con mucho sacrificio, porque no está ganando Ujú. mucho dinero, pero está haciendo ahí, ha venido Sí, haciendo durante muchos años, muchas semanas, puede ir ya por las 1000 semanas, y de pronto aparece esto de hay un régimen totalmente solidario y algunas personas van a recibir, no una mesada, pero van a recibir un subsidio a pesar de que no hayan cotizado nunca una semana. claro, Eso yo claro. creo que es una discusión que Sí, sí, mucha sí. gente va a poner. Claro, 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 claro. Y es cuando hablamos que el 80 más del 85% de las personas que hoy cotizan, ¿sí? Pues va a tener un subsidio, cosa que no pasaba antes, ¿m? Sí, Con los sí, dos sí, sí. regímenes.
Claro que sí. Pues nada, ahí va a haber lo que te digo, no va a cerrar las cuentas, no nos van a cerrar y va a haber sí o sí déficit. Sí, sí. Y los modelos económicos que han planteado, pues tampoco cierran, ¿sí? Entonces, pues no sé, pienso que le falta, yo creo que por el afán de sacar la reforma, les hizo falta Mayor poner los maduración. números, que era lo que pedíamos, y poner los números más claros, que nos digan que efectivamente porque pues es que acá lo que le están apuntando es que si bien es cierto va a haber un crecimiento demográfico, va a haber mayor cobertura, entonces va a haber mayores cotizaciones. Sí, es verdad que va a haber más Sí, cotizaciones con esta reforma laboral, sí, pues no necesariamente. no creo, ¿sí? En cambio, lo del Es- crecimiento demográfico es una variable que no va a cambiar, ¿sí? O sea, esa sí no cambia. Esa va a sí, ser constante, el crecimiento es constante, son más los que se van a pensionar a los que están aportando. Entonces, en cambio, la variable de las personas que van a cotizar, pues esa sí no está clara. ¿Mm? sí. Entonces, Dania, nos vamos acercando al final, mejor dicho, ya llegamos al final. Lastimosamente se me pasó volando, porque es que este tema tiene mucha tela no, para cortar. muchas, y Yo, tocamos como cada uno de los temas muy, muy cortico, pero, sí, sí, pero sí, pues yo pienso que ahí como dejamos como un panorama general de lo que sí, viene, de los pro, de los contra, siendo muy objetivos, pienso yo. No sé, tú me sí. dirás. No, yo ya sería preguntarte, muchas personas nos están oyendo a esta hora a través de la emisora La Cúpula 98.7 y o están viendo la grabación que ha quedado en las redes sociales a través de los canales de Víctor Solano y por supuesto de la emisora La Cúpula, pero datos de contacto, tú trabajas, tienes una firma en la cual asesoras a los colombianos en estos temas. Demos un dato de contacto donde la gente pueda escribir o quizás pedir, agendar una cita, porque yo creo que muchas Bueno, personas Víctor, sí, tienen bueno, inquietudes. sí, voy a aprovechar y echar la cuña. Sí, por favor. Acá es muy importante que las personas que, que van a entrar en ese régimen de transición se asesoren muy bien, ¿sí? Se asesoren muy bien en dónde quedarse, ¿sí? Porque cada caso particular hay que hacerle un análisis muy, muy juicioso, porque casi la mayoría de las personas salen corriendo para colpensiones, consideran que, mejor dicho, pero a veces no les dan las cuentas como las personas piensan que les pueden dar. Entonces, sí van a necesitar una asesoría minuciosa. Eh, Somos una firma pues experta en derecho laboral, en derecho pensional. Nos pueden buscar en las redes como NR Soluciones Jurídicas en Instagram y en Facebook. Y el celular de la oficina, ¿lo doy o después lo ponemos? Sí, O... no, danos el número y también lo voy a poner aquí en pantalla para las personas que vean Ok, la bueno, transmisión. entonces 310-854-7785. Entonces, 310-854. 7785. Entonces nos pueden escribir al 785. chat, nos pueden mandar mensajes por Instagram o por Facebook. Nosotros, mejor dicho, estamos mi equipo está siempre muy pendiente de los mensajes. Bueno, perfecto. Aquí estamos poniendo en pantalla para todas las personas. Encuentran a NR Soluciones Jurídicas en Instagram y en Facebook. Y el número celular, lo repetimos, el 310-854-7785. Hemos estado en este episodio con Dania Vanessa Navarro, abogada, socorrana, queridísima, generosa y experta en estos temas de pensiones, hablando de en qué va el proyecto de la reforma pensional, que nos pone muchos desafíos como sociedad, que plantea unas grandes inquietudes en los empleadores, pero por supuesto, sobre todo en todos nosotros, en personas como ustedes y como yo,
que a esta hora nos preguntamos qué va a pasar con las pensiones. Entonces, Dania, muchísimas gracias por habernos acompañado. Víctor, muchas gracias. Como siempre, gracias por invitarme, gracias por todos esos calificativos que siempre me regalas. Y bueno, no, lo que necesiten, con un gusto siempre para estar pendiente de ti y de todos los que necesiten alguna asesoría. Perfecto, claro que sí. Bueno, pues nos oímos y nos vemos la próxima semana. Esto es Editorial Comunera en emisora La Cúpula. Soy Víctor Solano y me encantó acompañarlos una vez más. Hasta la próxima.